Hola, buenas. Estamos aquí, José Francisco Escribano Maenza y yo, para tratar un tema de filosofía moral importante, que es el significado del estoicismo en sí mismo, en la época en que el estoicismo se constituyó, pero sobre todo en nuestro tiempo. El estoicismo es ahora la nueva filosofía de moda, todavía para minorías y élites, que la gran mayoría todavía sigue con la bazofia del hedonismo, del placerismo, del epicureísmo y tal. Pero la gente un poquito más espabilada pues va pasando al estoicismo. Entonces ese es el asunto que vamos a analizar hoy, qué es el estoicismo, cuál es su significación, etc. José Francisco está preparando un libro para la editorial Bagoda sobre este tema. ¿Nos lo puedes explicar, José Francisco? Bueno, te saludo primero, buenas tardes. Hola, buenas, Félix, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sí, sí, bueno, quiero decir que lo vamos a publicar varios amigos de la editorial Bagauda, es como un trabajo colectivo, digamos, y esperemos que salga para finales de año. O sea que va a ser ya pronto, esperemos que esté en este 2025. Si no, pues será a comienzos del año que viene, 2026. Y, vamos a reeditar textos escritos de algunos filósofos estoicos de una escuela concreta, digamos, del siglo I, una escuela de Roma del siglo I que encabezó, por así decir, Musonio Rufo en la segunda parte del siglo I. Y luego continuó también su discípulo, que es más conocido que él, Epicteto, que es más conocido, su manual, que es digamos, la versión resumida de sus enseñanzas, y luego las disertaciones, que es la visión, que son 2 o 3 libros, según la edición, que es más amplio. Y entonces nosotros en esta nueva edición que vamos a hacer con Editorial Baoda, pues vamos a sacar las disertaciones de Musonio Rufo, que es un texto cortito, el manual de Epicteto, que es más conocido, que sí que se puede encontrar, porque el texto de Musonio Rufo ya no se puede encontrar en papel, no sé, en ninguna librería, está ya olvidado, ¿no? Ya está fuera de edición, no se puede encontrar, ni en internet tampoco, no se puede comprar en librerías online, en las más conocidas ni en otras. Y luego también junto a ellos un texto anónimo que también con toda seguridad se produjo dentro de esa escuela de Musonio, digamos, del siglo I, muy afín, porque al fin y al cabo, las lecciones morales que presentan y el estilo también, pues hay que situarlo dentro de esa época, dentro de esa filosofía de Musonio, filosofía estoica de Musonio. Bueno, muy bien, vendrá bien ahora cuando, claro, la crisis global de las sociedades capitalistas y estatistas a nivel mundial, pues dejan entredicho la bazofia que decía antes, la bazofia hedonista, felicista y epicúrea, y entonces hace que la gente más espabilada, la más inteligente, la menos dogmática, busque nuevas explicaciones, nuevas formas de entender el mundo, y entonces el estoicismo es interesante, ¿no? Con lo que tiene el estoicismo, que luego nos lo explicarás mejor, pues de vinculación con la filosofía cínica, de también integración bastante en el ideario cristiano auténtico. Ahí hay como una especie de cohabitación, ¿no?, entre todo esto para formar lo que podría ser la cosmovisión del mundo, pues ya en el siglo III, ¿no?, en Occidente, ¿no?, que era una combinación de estoicismo, de filosofía cínica y filosofía moral cristiana. Yo creo que son los 3 componentes principales, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, se complementan bien, porque como iremos hablando, pues el estoicismo tenía sus carencias también. Además, mira, lo iba a compartir. Sí, aquí en Editorial Bagoda aquí en Editorial Bagoda es donde lo vamos a publicar, que ya hay otros textos, otros libros publicados, algunos que tenemos tú y yo hechos en común, y el libro este que vamos a sacar, pues los textos que he comentado antes de Musonio Rufo, de Epicteto y el texto anónimo, que está atribuido a un discípulo de Sócrates, Ah, a un discípulo de Sócrates, pero que él no lo escribió, pero se atribuyó a él, digamos, para preservar el anonimato, pues lo vamos a acompañar de un epílogo. Y este epílogo vamos a hacer ese análisis
esa crítica constructiva, ese análisis de los textos estoicos y vamos a hablar de cómo, por ejemplo, el estoicismo trabaja mucho la fortaleza individual, la templanza, el aguantar los sufrimientos, aguantar las dificultades de la vida, los problemas, las tensiones, las crisis que hay, ¿no? Toda la cantidad de problemas, sobre todo externos, que tenemos, ¿no? Que el sujeto lleva en el día a día y nos enseña mucho a soportar eso, a tener esa fortaleza interior y a salir adelante, ¿no? Y a no dejarnos avasallar, ¿no? Por lo externo. Pero, por ejemplo, en sentido convivencial y sentido social, sentido comunal, pues no lo trabajan prácticamente. Ellos no le dieron prácticamente importancia. Los cínicos, que hablaremos también, que de hecho el estoicismo surge de la filosofía cínica, ¿no? Y esta a su vez surge de Sócrates, pues tampoco le dieron, yo creo, tanta importancia, quizá un poco más, pero fue realmente el cristianismo el que le dio importancia. Y la virtud cívica y la moral convivencial, la ética convivencial, la consuetud social y moral y comunal, pues esto realmente lo enseñó el cristianismo. Es la cosmovisión del amor que tantas veces has hablado, ¿no? Y que también lo has contado, pues fue el cristianismo que le introdujo y vino a complementar estas carencias que tenían el estoicismo, la filosofía cínica, dentro de la cultura occidental, ¿no? Nos aportó eso y realmente fue luego lo que generó esa revolución que hubo, ¿no? En la Alta Edad Media, porque realmente ya nos enseñó, o por lo menos digamos que dio a aquellas gentes unas directrices morales y filosóficas, convivenciales, para poder regenerar la sociedad y aprender a vivir juntos, a compartir la vida, a compartir los sufrimientos, las cosas buenas, a regenerar la familia, a poder crear una nueva sociedad, una nueva civilización, como ocurrió, y que es exactamente también lo que necesitamos un poco ahora. Claro, claro. ¿Y por qué habéis elegido a Musonio Rufo? Es un autor muy poco, ya lo has dicho antes, ¿no? El más conocido Epicteto, sí, pero Musonio Rufo está más oculto ahí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues bueno, pues lo cuento la historia así muy rápidamente, porque al final es gracias a ti, pero de forma indirecta, así de forma indirecta. Pues voy a decir que yo llegué a estos filósofos estoicos, digamos, de forma un poco en el fondo, llegué por una crisis personal que tuve a raíz digamos, de no estar a la altura personalmente de las responsabilidades que hay que tener, ¿no? Para la convivencia y la vida convivencial, la vida familiar. Y ahí eso me llevó a aunque yo ya había conocido los valores de la RI que tanto hablamos, los valores que tenemos, todas las ideas, toda la cosmovisión, pero realmente una cosa también es conocerlo y otra cosa es ponerlo en práctica y con nuestras propias contradicciones y nuestras propias limitaciones. Y eso además lleva tiempo, son procesos muy complejos, los humanos, psicológicos, los procesos humanos. Entonces, yo ya hace muchos años conocí a la RI, pero me faltaba realmente poner un orden en mi vida, poner una disciplina, poner un proceso de autoconstrucción para realmente ya organizar y hacer las cosas como deben ser, ¿no? Como deben ser y tener un equilibrio también, que incluso en mi caso era demasiado intelectual y poca atención a lo moral, podemos decir, incluso a la autoconstrucción. Entonces, llegué a esa crisis personal y un amigo común que tenemos, además que participó en el bosquejo alguna vez y participa en Virtud Revolución, que se llama Jesús Trejo, pues fue un gran amigo y me dio a conocer un libro que era una edición antigua ya, que venían estos tres textos de Musonio, de Epicteto y la tabla de Cebes, que es el texto anónimo que aludíamos. Y él a su vez me contó que la había conocido a través de ti hace muchísimos años, hace décadas, y entonces lo llegó a mis manos en ese momento mío crítico que necesitaba que yo ya había iniciado, digamos, un proceso de autoconstrucción, pero digamos que de una forma no demasiado sistemática, y cuando llegó a mis manos estos escritos, pues los devoré una vez, lo quise poner en práctica y poco a poco lo iba intentando, le di otra lectura y seguía entonces intentando poner en práctica las enseñanzas morales, ¿no? Que nos dicen de
de trabajar en las costumbres de uno, ¿no? De disciplina y demás, y a base de sucesivas lecturas, pues fui implementándolo. Luego también quería compartir, porque también me fue de ayuda, que esto ya lo había conocido de antes, que es un texto que tú hiciste para un libro común. Aquí lo tenemos. Ah, sí. Es el libro de Ética y Revolución Integral, Reflexiones para una sociedad convivencial. Que tú tienes una parte, un texto que se llama Manifiesto a la Juventud, ¿no? A ver, por aquí no lo pone. Sí. No se llamaba Manifiesto a la Juventud, no sé si tiene un subtítulo, pero es realmente es también una propuesta de autoconstrucción, que presentas, que también, por supuesto, me sirvió de ayuda y me ha servido de ayuda, como digo, en este proceso que incluso aún sigo yo en él, y creo que es muy, muy necesario. Y luego también, ya para rematarlo, pues también lo aconsejo porque me ha sido a mí también de bastante ayuda, a ver si lo hago ahora. El libro de la autobiografía de Benjamin Franklin, que dentro de su autobiografía, que aconsejo leer entera, porque presenta muchas enseñanzas de cómo el Franklin, esta persona famosa, ¿no? Que ayudó a formar el padre de los Estados Unidos, uno de los padres fundadores, pues cómo también se sirvió de autoconstrucción. Y hace poco, en la página de Revolución Integral, un amigo por la RI, que firmó como anónimo, pues cogió este extracto del método de autoconstrucción de Franklin, aquí lo vemos en la página de Revolución Integral, cogió el extracto y le hizo una pequeña introducción y lo publicó aquí. Le hizo una pequeña introducción, una crítica constructiva, y luego está el extracto del método de autoconstrucción de Franklin, que es más sistemático. A mí, por ejemplo, mira, aquí incluso podemos ver cómo él presenta la tabla, cómo se hizo su tabla para ponerse sus notas, o sea, su propia autoevaluación que hacía todas las noches con las faltas que cometía. Cada semana trabajaba una virtud y luego también cómo se organizaba incluso el día. O sea, esta, digamos, es el ejemplo de autoconstrucción, el método más práctico yo creo que he encontrado, porque el de los estoicos es un poco más general. El tuyo un poco está entre medias también, que obviamente es más extenso y más integral que el de los estoicos, pero no va tanto al detalle. Y luego yo en el futuro me gustaría trabajar y también presentar un poco el mío, un poco también otra alternativa, pero creo que todo el mundo realmente, a partir de las referencias que puede ir encontrando, tiene que desarrollar el suyo propio, porque al fin y al cabo el proceso de autoconstrucción tiene que ser personal, individual, aunque tengamos referencias externas, pero la autoconstrucción es eso mismo, es autoconstruirse uno mismo, no desde fuera. Claro. Bueno, es muy importante, importantísimo todo lo que has dicho, porque hasta ahora todos los procesos de revolución social no tenían para nada en cuenta al sujeto, es decir, el sujeto era un factor insignificante, ¿no? La calidad de la persona, la calidad autoconstruida, se había olvidado completamente lo que se había hecho en otras etapas de la humanidad, en etapas anteriores, en donde el sujeto se había puesto en el centro, ¿no? Vamos a ver, Benjamin Franklin es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que una de sus virtudes que yo más admiro es que él nunca dejó de trabajar en su imprenta. Y él pudo ser embajador de Estados Unidos en Francia y tal, pero él cuando volvía a su imprenta, volvía a su trabajo manual, a ganarse su pan con el trabajo de sus manos, y eso es emocionante. Y luego él hace, en el libro de Hombre de Bien, después él hace un esfuerzo y te explica métodos prácticos para preocuparse por la mejora moral del propio yo, ¿no? Que eso se ha olvidado y es una de las cosas más horribles y más aterradoras que han surgido de las ideologías decimonónicas transformadoras, como es el marxismo, el anarquismo, el sindicalismo, que eran ideologías sin sujeto, sin individuo. El individuo no tenía ninguna función allí, no había una idea sobre el individuo más allá de era como un automatismo que uno se metía dentro y eso era todo, ¿no? Y lo que ha llevado es a un desastre, el desastre en que hoy vivimos, que no podemos hacer nada porque la calidad del individuo ha caído tanto que ya no es apto para prácticamente nada, ¿no? Entonces hay que volver a empezar a preocuparnos del sujeto.
estamos en las primeras fases de esta preocupación. Prácticamente somos los únicos que defendemos esto y luego 3 o 4 profesores de universidad que cuentan historias universitarias que no trascienden. Los que estamos al pie de calle con estas ideas somos la gente de la RI, de la Revolución Integral, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahora, ¿quién se preocupaba un poco de la filosofía estoica? Pues los gimnasios. Yo entraba a algún gimnasio y veías allí que tenían pintados en la pared frases que yo decía, esta frase está muy bien, ¿eh? Estas frases a mí me convencen mucho. Y también ciertas unidades militares, ¿no? Que también los pintaban en los comedores de los cuarteles. Claro, porque el estoicismo siempre ha tenido una rama ligada a los ejércitos. Claro, el ejército, pues, sea ejército reaccionario, como es este caso, sean milicias revolucionarias populares, pues el ejército te pone directamente frente a la muerte, ¿no? Cualquier forma de lucha te pone. Esto es una reflexión sobre la muerte, sobre el dolor, ¿no? Sobre el espíritu de servicio es inevitable y eso es lo que hace el estoicismo. Todas estas reflexiones pues no las hace ni el hedonismo ni el felicismo, o sea, la idea de la felicidad por encima de todo, ni menos quizá el que es el más funesto de todos, que es el epicureísmo. El epicureísmo es el más funesto para mí porque va en contra de la noción de virtud cívica. El epicureísmo es solo yo quiero disfrutar y no quiero sufrir y me da igual todo, ¿no? Que es una ideología absolutamente destructiva y degradante. Bueno, las cosas han cambiado. Después de 50 años de ideologías basura en Europa, pues ahora las circunstancias han cambiado. Estamos ante un peligro muy cierto de guerra, ante una crisis económica y social muy potente, ante un hundimiento de las instituciones familiares y sociales de todo tipo. Y entonces tenemos que dar un paso adelante y quizá explicar a la gente por dónde se puede ir. Y entonces aquí, pues háblame un poquito, vamos a ver en primer lugar, ¿cómo definirías tú el estoicismo y cuál es su origen? ¿Qué definición harías? Una definición breve para entendernos, pero sintética. Sí, yo diría que es la filosofía de la fortaleza. Creo que recuerdo en alguna charla tuya de hace muchos años que lo definiste así, quizá, ¿no? De la virtud, que al final vir es fortaleza, ¿no? Que también de ahí deriva la palabra virilidad, ¿no? De viril, fortaleza. Pues yo diría que es eso, ¿no? Y te enseña eso. Es cierto que surge de Sócrates y, o sea, de los cínicos y los cínicos a su vez de Sócrates, como antes dijimos, y luego es utilizada bastante de una manera militarista, eso es cierto. Como has dicho tú antes, militarista y reaccionaria, porque al final, como dices, para los soldados, para mantener esa dureza y esas condiciones tan duras de que es la vida militar, ¿no? Bélica, pues viene muy bien. Entonces fue fue manipulado y utilizado mucho por las élites, sobre todo al final por Roma. Por las élites romanas lo cogieron, por ejemplo, los Escipiones, ¿no? La familia tan importante romana de los Escipiones, que fueron los destructores de los celtíberos, por ejemplo, ¿no? Entre otros, de Numancia, ¿no? El numantino, Escipión. Entonces, tiene una parte esta negativa, pero luego sí que tiene una parte positiva y, por ejemplo, Musonio y Epicteto ellos intentan volver a esos orígenes de Sócrates y de Diógenes, de Crates y todos esos primeros de Zenón. Crates fue el cínico, el filósofo cínico que enseñó, que fue maestro de Zenón, que es el primer estoico, digamos, el creador del estoicismo. Así es. Entonces, ellos citan mucho a todos estos primeros cínicos y al primer estoicismo, y a Sócrates, incluso a Pitágoras también lo citan, ¿no? que tiene bastante cosas positivas, que es presocrático de Pitágoras. Entonces, de ahí surge. ¿Y por qué surge Sócrates? Que tú hace poco, de hecho, has hecho un vídeo, por lo menos, creo, un vídeo le dedicaste muy bueno y algún otro, pues Sócrates surge como reacción ante la degeneración del mundo griego, que se estaba hundiendo en el esclavismo, en la degradación moral, en el academicismo también, con los sofistas y muchos otros, y en un elitismo y una sociedad muy desigualitaria y muy patriarcal y con muchos problemas, ¿no? Y ya cada vez iba a ser estatizando más urbana, y se estaban dedicando incluso más al comercio, a las guerras, a veces las conquistas, y estaban dejando incluso el trabajo manual. De hecho, ya los ciudadanos casi no trabajaban, vivían del trabajo esclavo, ¿no? y de las conquistas, etc.
Entonces, incluso a veces iban de mercenarios con el rey persa, con el rey de Egipto, no todos, porque por suerte, que esa diferencia, pues había bastante libertad en las ciudades y distintas islas que había en el mar Egeo, pues, y en la costa de Anatolia, ¿no? De lo que es hoy Turquía y tal, pues había bastante libertad a veces, y muchas veces cada ciudad, cada comunidad decidía, pero había generado en general el mundo griego, ¿no? La parte positiva que tenía de originaria. Entonces, Sócrates hizo una revolución moral realmente que era muy necesaria ante la degeneración que estaba existiendo en Atenas y en el resto de Grecia, de la Magna Grecia. Entonces, hizo esta revolución moral que también tú dices que probablemente fue también política, o por lo menos en una parte, ¿no? En una parte lo intentó, seguramente, pero hasta que al final se lo cargaron, ¿no? Ya inevitablemente se lo cargaron porque era muy molesto, ¿no? Era muy molesto porque al final enseñaba la virtud y todas las cosas positivas y luego... Entonces él hizo esta revolución moral y a partir de ahí surgieron esta filosofía, sobre todo la buena, los cínicos, que se agarraban a esta parte de autoconstrucción de virtud del sujeto y de ir por el bien, de luchar por el bien, por la libertad, por el individuo, ¿no? Por las cosas positivas. Y luego los estoicos un poco derivaron, no tanto, fueron menos radicales, menos revolucionarios que los cínicos y se volvieron un poco más reformistas, un poco más aceptando las instituciones y los poderes terrenales, por así decirlo, para meterse en menos problemas. Y también esto les llevó un poco también a cultivar un poco más lo intelectual, es cierto, un poco más académicos, que esto, en mi parte, desde mi punto de vista, no es negativo, porque en este caso creo que los cínicos quizá fueron un poco excesivamente anti-intelectuales, quizá, pero bueno, de ahí un poco surge y con sus aciertos y sus errores. El otro día leí un dato, o sea, se supone que estamos en una sociedad volcada en la idea del placer, en la idea de la felicidad, ¿no? Hay en radios que te dicen hasta luego, sea usted feliz, ¿no? Y nunca te dicen, sea usted moral, ¿no? Sea usted convivencial, trate correctamente a los demás. Nunca te dicen eso, sea usted feliz. Ah, joder, y si no quiero ser feliz, ¿qué? Bueno, ¿por qué me tenéis que imponer la filosofía de la felicidad, que es la filosofía de Aristóteles, por ejemplo, ¿no? De un señor tan lamentable, ¿no? Pero el otro día leí cuál es el abismo que hay entre estas teorías y la práctica. En una provincia del Estado español, de las grandes, no de las pequeñas, no voy a decir cuál es para no poner el estigma, el 31% de la gente tiene disfunciones psíquicas y se está tratando de enfermedades psíquicas. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que vivimos en una sociedad estupenda donde todos somos muy felices cuando la inmensa mayoría de la población, sobre todo los jóvenes, están hundidos en problemas de depresión, por ejemplo? ¿No habrá una relación, no habrá un nexo causal, como dicen, ¿no?, entre estas filosofías basura del placer y de la felicidad y de vive para ti mismo, que es el epicureísmo, la forma más burda y más zafia de egotismo que hay, ¿no? Y el dolor psíquico, porque estas cosas es dolor psíquico en definitiva, ¿no? Porque claro, decían el 31% de la población, pero sabemos que la gente más mayor es mucho menos proclive a las enfermedades mentales que los jóvenes. Los jóvenes hoy, en la generación de cristal, se dice, ¿qué es esto? La generación de cristal están preocupadísimos por su salud mental y se les llama de cristal porque con nada se rompe su equilibrio psíquico, ¿no? ¿Cómo se ha podido llegar a esto? Yo entiendo porque se ha olvidado la filosofía moral que ha sido siempre la específica de Occidente y se ha llegado porque es peligrosa para el poder constituido. O sea, el poder constituido crea seres anulados, seres degradados con el hedonismo, pero la filosofía cínica, la filosofía estoica y el cristianismo crean sujetos de virtud, sujetos de calidad, con la noción de la fortaleza, que como ha dicho es efectivamente el centro del estoicismo, pero también lo era en Sócrates. En realidad hay una continuidad, ¿no? La virtud por excelencia es la fortaleza, ¿no? Aquí hay un conflicto con Aristóteles que decía el objetivo por excelencia es la sabiduría, y los cínicos y le dijeron no, es la fortaleza interior, ¿no? Hay también, como has dicho antes, un antiintelectualismo que puede ser peligroso, ¿no? Y que debemos de evitar en el cinismo y también en el cristianismo, obviamente, ¿no? Pero bueno, era muy necesario porque la gente se había vuelto chalada con las eternas discusiones sobre qué es verdad, y se habían olvidado de cómo ellos tenían que vivir
porque la filosofía moral nos dice cómo tenemos que vivir, ni siquiera cómo tenemos que pensar. Lo más importante es cómo tenemos que vivir y, por lo tanto, cómo tenemos que ser. Y si el ser humano es lo más importante, pues eso es más importante que la verdad en el sentido de verdad intelectual hallada a través de reflexiones, aunque debemos combinar ambos aspectos y no ponerlos en contra, pero no siempre es fácil, claro. ¿Qué piensas? Así es. Sí, así es. En este caso, el sistema educativo ha tenido mucho que ver, yo creo. O sea, aparte de todo lo demás y los medios de propaganda que existen, ¿no? Y ahora, hoy en día, incluso más, ¿no? Y vemos a los niños ya con meses, no llegan ni siquiera al año, ya les tienen enganchados a las pantallas, o sea, del móvil, de los iPads, de todos estos aparatos, de estos trastos del demonio, casi como dirían alguna gente, ya los tienen atrapados ya le están ahí destruyendo la conciencia, no le están dejando que desarrolle su propia mismidad, que desarrollen, que aprendan esos valores fundamentales, que esos son sobre todo, la moral es la costumbre, o sea, se transmite a través del ejemplo, de la costumbre en el día a día, sobre todo los padres, la gente cercana que le quiere y amigos y vecinos, etcétera. Entonces, claro, cuando te están constantemente intoxicando desde fuera y estás estimulando desde fuera con 1000 estímulos y tal, que no transmiten esos valores, por supuesto, y porque no son ejemplo, porque simplemente es estímulo y basura en general, pues. Y en el colegio, sobre todo, yo creo que incluso más en el colegio, ha sido el aparato fundamental de destrucción de los niños. Y también lo digo, yo creo, de propia experiencia, por mi experiencia propia, realmente, por lo que yo he vivido, ¿no? En mi etapa educativa, etc. Y lo que decías, creo que es muy correcto, y creo que Sócrates también decía esto. Y yo creo que una reflexión para la gente que lo pueda pensar, que la moral es un pelín más importante que la conciencia, que lo intelectual. Un pelín, solo un pelín, tampoco demasiado, no hay que pasarse, no hay que llegar a los extremos de como decían los cínicos y los cristianos. Porque si lo pensamos, una sociedad de personas morales y personas buenas, aunque no sean intelectuales en general y no dediquen, incluso sean analfabetas, vamos a decir, o no, pero que no dediquen mucho tiempo al intelectual, o incluso analfabetas, por ponerlo en ese extremo, será una buena sociedad para vivir. Una sociedad que serán cosas bastante buenas, que la gente tendrá un trabajo, se respetarán mutuamente, compartirán y será una sociedad relativamente sana y viable, que no se extinguirá. Pero sociedades que han sido muy eruditas, como la de hoy en día, muy con mucha educación e incluso que se puede decir con mucha gente inteligente, con muchos títulos, con mucha ciencia, con mucha tal, si no tiene moral, sí que no va a ir a ningún sitio, porque esa inteligencia se va a usar para el mal, como hoy en día, como todo el mundo científico, todos los ingenieros que están vendidos al mal, al Estado, a los ejércitos, construyendo bombas, misiles, aviones, como estamos viendo constantemente, y matando, y genocidio, y barbaridades. Y ahí tenemos a todos los científicos, a todos los profesores universitarios, sociólogos, profesores también, profesores de historia o de lo que sea, que manipulan la historia, que manipulan para que el sistema siga manteniendo, y esta sociedad de la muerte, de la locura, de la maldad, se siga perpetuando. Y eso sí, todos con muchos títulos, todos con muchas lecturas, o según dicen, ¿no? Con muchos exámenes, etcétera, pero muy inmorales todos, ¿no? Muy inmorales. Entonces, vamos a, en todo caso, dejar eso a un lado y vamos a trabajar más en la moral y lo intelectual también, por supuesto. Yo mismo he reconocido que yo incluso he sido intelectualista y estoy trabajando en ello, pero creo que hay que tener ese equilibrio. Pero en todo caso, es un pelín por encima, vamos a trabajar la moral, porque entonces estaremos siendo buenas personas, estaremos bien con nuestra gente cercana, podremos crear un entorno positivo, incluso transformar la sociedad también. Y esa es la base realmente de la transformación de la sociedad. Ya sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer, pero ¿tú podrías marcar la diferencia entre la filosofía cínica y el estoicismo? Sí, bueno, hemos comentado lo del tema intelectual, que ellos los cínicos al final fueron muy radicales, muy revolucionarios en el sentido de ser muy antisistema, de salirse muy fuera de las instituciones y de toda esa cultura, por así decirlo, un poco establecida, del statu quo, y les llevó incluso eso a ser demasiado extremistas. En un sentido era positivo,
porque ese individualismo él les autoconstruyó en su propia mismidad y la libertad la llevaban a rajatabla, incluso a veces sí que se casaban, porque no eran ascetas del todo, algunos se casaron, había filósofas cínicas, y a veces incluso crearon alguna comunidad, aunque no nos ha llegado, esa es la pena, que de los cínicos casi no nos ha llegado nada, y muchas veces lo que nos ha llegado era de sus enemigos, o escritores, filósofos que no les tenían tanto aprecio, Claro. o depende, entonces es muy difícil también poder juzgar. Pero una cosa era eso, el antiintelectualismo, luego eran revolucionarios, y eso es muy bueno, que fueran revolucionarios, la defensa de la libertad, y quizá eso, quizá lo que hemos comentado antes, quizá lo comunal, lo que es lo comunal y lo de transformación de la sociedad, que el cristianismo sí tuvo, que aportó esas fraternidades cristianas y esa moral comunal que tanto el cristianismo, que fue realmente la mayor aportación cristiana, pues yo creo que los cínicos, aunque quizá la tuvieran, pero no hasta con la potencia que la tuvo el cristianismo. ¿Y qué diferencia estableces tú entre el estoicismo y el cristianismo auténtico, no la Iglesia? Sí, sí, claro, aquí igual también tenemos, pues, igual que el estoicismo, había la parte positiva, o sea, más reaccionaria, una parte reaccionaria y otra parte más positiva, constructiva, casi revolucionaria, ¿no? Como decíamos con Musonio, Rufo, con Epicteto, pues también la Iglesia, el cristianismo también, que al principio era revolucionario por completo, podemos decir, veniendo del movimiento esenio y alguno más, también cogiendo algo de los cínicos, etcétera, pues luego surgió, cuando fue sobre todo, ya se construyó en el siglo IV la Iglesia Católica, pues se manipuló en el catolicismo, ¿no? Que es como lo conocemos sobre todo, y la gente no entiende que el cristianismo de verdad es el revolucionario. Incluso la Edad Media que volvió a resurgir, ¿no? Sobre todo a través del monacato revolucionario. Pues se parece bastante, por ejemplo, en lo de la fortaleza personal, o de la autoconstrucción personal, en la humildad, ¿no? El llevar los sufrimientos, el preocuparse por el bien, por la virtud personal, por desarrollar uno las capacidades para el bien, para los demás, en el buen sentido. Pero el cristianismo en este sentido le superó mucho, en el sentido de los demás, del prójimo, de lo comunal, de preocuparse por la convivencia, por crear una sociedad buena también. Yo creo que el estoicismo, como decía antes, era más bien reformista, era más bien eticista, aunque el cristianismo también era eticista, sobre todo en un sentido religioso, sobre todo también cuando degeneró, porque yo creo que Jesús realmente llevaban, como tú has dicho muchas veces, y que así está demostrado, llevaban armas en la mano, salen los propios en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, salen, ¿no?, cómo iban armados, pero eso para transmitir su mensaje, quitaron gran parte para poder propagarse y no ser denunciados como terroristas, digamos, y no ser perseguidos de primeras, que lo fueron, pero menos. Entonces, digamos que se volvieron un poco pacifistas, en principio, de una manera estratégica, pero luego ya se convirtieron casi del todo, pero no todos. Porque, bueno, como hemos analizado también, ahí está el movimiento donatista, los cristianos norteafricanos, que ellos combatieron al Imperio Romano con las armas y eran cristianos auténticos. Ellos sí eran cristianos auténticos. Pero ya digo, en ese sentido, el estoicismo era más bien reformista, pero los cristianos eran más revolucionarios también y tenían una idea de transformar la sociedad, de hacer un mundo nuevo, un mundo mejor, porque el que ellos vivían no era bueno. Y realmente este era el fallo del estoicismo, porque el reformismo, si tú quieres ser una persona moral, si tú te aíslas, digamos, de un modo solipsista, tienes muchas limitaciones, porque al fin y al cabo mucha de la maldad viene desde fuera, es estructural, viene desde arriba impuesta. Entonces, por mucho que uno quiera, a lo mejor incluso puede ser uno mismo moral, pero no vas a conseguir casi nada, porque la mayoría de personas más o menos van a sufrir las imposiciones que vienen desde las élites, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte del trabajo de virtuoso tiene que ir también a transmitir a los demás, a incentivar, a estimular a los demás para que trabajen en esa autoconstrucción y en esa moral y esa virtud. Y entonces la virtud y realmente la moral tiene más posibilidades de triunfar y vamos a estar desarrollando de un modo integral. Cuando solo nos centramos de un modo moralista en nosotros mismos y nos olvidamos de la moral del prójimo, de
de compartir ese camino de virtud, pues entonces la virtud se queda muy, muy castrada, se queda muy empequeñecida y empobrecida porque pues al final solo es dentro de nosotros mismos, pues es muy poquito. Si no lo sacamos fuera y si no lo ampliamos y podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Con mucha más grandeza también y nosotros mismos desarrollar mucho más nuestra virtud. Claro. Explícanos cuál es el adversario principal del estoicismo. O sea, cuáles son las filosofías contrarias realmente. Es fácil de saberlo, ¿no? Pero sí, lo has dicho ya, ¿no? Lo del epicureísmo, el hedonismo, ya lo has comentado un poco, ¿no? ¿Cuál para ti, si consideramos el hedonismo o placerismo, el felicismo y el epicureísmo, cuál de las tres es para ti más funesta y más enemiga del estoicismo? Sí, también creo que lo has comentado y otras veces también en el pasado, que es el epicureísmo, porque ese es el más racionario, porque es el que tiene miedo al dolor incluso, ¿no? Y si busca el placer, que es algo activo y por tanto es algo que moviliza al sujeto, es algo que construye, ¿no? Por lo menos es algo activo. Si no, sin embargo, es algo que te encierras, ¿no? Por miedo a sufrir, por miedo al dolor, ni siquiera ya buscas el placer, simplemente no haces nada, la ataraxia. Entonces eso es incluso algo más destructivo para el sujeto. Sí. Claro, también el felicismo es funesto, ¿no? Porque, vamos a ver, en la expresión 1000 veces repetida, sea feliz, sé feliz, ¿no? Que es en realidad es una orden autoritaria, ¿no? En realidad la gente se da cuenta que en esta noción el elemento decisivo es ser, sé, ¿no? Y la existencia no es compatible con la felicidad, hay una contradicción, porque la existencia es lo que es. La vida humana es un conglomerado muy complejo de elementos, ciertamente, a veces de felicidad, a veces de dolor, a veces de frustración, a veces de reflexión sobre la propia finitud, que eso es inevitable. Todos los seres humanos reflexionan sobre la finitud, saben que son finitos, que la muerte les espera, que tienen una fase ascendente de la vida, pero luego hay otra fase declinante, ¿no? Entonces, el problema principal es ser humano, o sea, ser como ser humano, no ser feliz. Y esa cuestión se ignora completamente, ¿no? Porque la gente dice ser feliz, pero vamos a ver, es imposible. Si quieres ser, no puedes plantearte ser feliz, simplemente con lo que es la totalidad de lo humano. La totalidad de lo humano es un conjunto muy poliédrico de muchas experiencias contradictorias, incoherentes a veces, porque la vida humana no es ordenada. La vida humana no puede definirse más porque existe, es, nada más. Luego nosotros ponemos etiquetas, pues ser feliz, o tampoco existe la etiqueta ser sufriente, porque tampoco es eso, ¿no? El sufrimiento por sí mismo no tiene sentido, el sufrimiento es parte inherente de la vida, pero debe ser considerado como un aprendizaje, como una maduración, no por sí mismo. El sufrimiento por el sufrimiento es un absurdo, ¿no? Pero es incluso menos absurdo que la idea de ser feliz. Todas estas cuestiones se han metido a la gente en un laberinto tremendo que le ha llevado al caos mental. Y ahora lo que observamos es un caos mental que se resuelve ¿con qué? Pues con los psicofármacos repartidos en grandes cantidades, que es como el Estado vuelve drogadicta a la gente, porque los psicofármacos son drogas a veces peores que las drogas ilegales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta cuestión, mientras que hay que buscar la solución a los propios problemas, porque el ser humano es finito, es limitado, todos y todas estamos llenos de defectos y de errores, ¿no? Entonces, la comprensión de todo esto, pues te hace a veces sufrir y hay que buscar solución desde uno mismo. A veces es imposible y hay que pedir ayuda. Y bueno, yo no sería radical, no me pondría que en determinadas condiciones, cuando la incapacidad para resolver los propios problemas es enorme y el sufrimiento ya te ofusca la mente y te impide pensar, pues buscar ayudas de un tipo o de otro, ¿no? Pero primero, al 99% hay que buscarla dentro de uno mismo, porque es fortaleciéndose en las circunstancias difíciles de la vida cómo se construye el ser humano. El ser humano no se construye en lo fácil, ni en lo cómodo, ni en lo agradable, ni en la felicidad. Se construye en lo difícil, en lo incómodo, en lo desagradable. Lo otro es tiempo perdido. Te lo pasas bien, vale, pero no te construye. Eso es así, exactamente, ¿no? Te deja ahí tirado sin madurar. Por eso hoy la gente es infantil. Lo que más llama la atención de la gente hedonista y felicista es su infantilismo, su inmadurez. Son seres humanos que no han llegado a cuajar. Y eso es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, ¿no? Por eso el movimiento por la revolución integral procura
poner mucho acento en la noción de persona según nuestra cultura, que es la cultura occidental, ¿no? Tenemos esa cultura, hemos nacido ahí y tenemos que recuperarla en un momento que las instancias europeas quieren destruirla. Ya no se lee los clásicos y se los lee, y es como solo como ejercicios académicos, no se les aplica a la vida. No se trata de leer a Cicerón, se trata de vivir según lo que dice Cicerón. Eso es lo difícil. No se trata de leer los evangelios, se trata de vivir los evangelios, ¿no? Leerlos, pues cualquiera puede leerlos, ¿no? Y no entender nada. Bueno, pues háblanos de los dos tipos de estoicismo, porque no sé cómo me acordé el otro día de la película Gladiator, ¿no? Y en la película Gladiator el personaje que allá aparece es Marco Aurelio. Marco Aurelio es un emperador estoico, tiene meditaciones. Yo siempre me he negado a leer las meditaciones de Marco Aurelio porque yo pienso que ya bastante tenemos con haber aguantado a emperadores a lo largo de la historia, reyes y demás personajes siniestros para que encima leamos sus libros. O sea, quiero decir, nunca he leído meditaciones de Marco Aurelio y nunca lo pienso leer, pero allí es el que aparece, ¿no? El emperador, ¿no? Entonces aparece como una persona bondadosa según las categorías del buenismo, cuando en realidad era un bicho infecto y un depredador que se dedicaba a hacer guerras por ahí y un tirano, ¿no? Luego le presentan incluso queriendo restaurar la República Romana. Bueno, qué bola, qué cosas se inventan los guionistas de Hollywood, ¿no? Pero bueno, cuéntanos. Sí, sí, como tú dices, lo comentamos un poco al principio, ¿no? Hablando de los Escipiones y cómo hubo el estoicismo, lo utilizaron mucho las élites estatales del Estado romano, del imperio, incluso antes de ser imperio, en la época de república, como dices, la época republicana, que es ya, pues eso, con Augusto, ¿no? Justo en el 27 antes de Cristo, ¿no? Que es cuando Augusto ya se proclama emperador. Pues desde siglos antes ya venían utilizando las élites, sobre todo militares, como decimos, que son las centrales del Estado, de toda jerarquía, ¿no? Pues se venía utilizando el estoicismo como filosofía para poder hacerse personas fuertes, capaces y llevar adelante todas las empresas que se propusieran. Y en parte pues les fue útil, obviamente, pues les era útil. Y esta es como decía, la parte reaccionaria, que luego a Marco Aurelio, Séneca, Plutarco, incluso Cicerón en parte un poco también, aunque tiene más cosas buenas, ¿no? Cicerón, que yo también le tengo mucho aprecio porque pues era un gran sabio realmente, pero bueno, tiene esa parte también que él fue cónsul, ¿no? Varias ocasiones. Y entonces está la parte, digamos, más reaccionaria, imperialista, militarista, elitista, y luego la parte de Musonio Rufo, Epicteto y alguna otra gente, que era la parte más popular y que incluso Musonio, por ejemplo, llega a plantear la resistencia y la desobediencia política. Incluso él lo dice en el texto este que Editorial Bauda va a sacar, pues incluso anima a eso. Él dice que siempre hay que estar del lado del bien, del lado de la moral, del lado de la virtud. Y incluso si un amo, hablando incluso para los esclavos, un amo o unas élites o una élite política, la que sea, va en contra de la moral, podemos incluso debemos resistirnos, como sea. Él tampoco dice de una manera, no era revolucionario, no dice que nos enfrentemos a ellos. Él no llega al punto de plantear la transformación social, de plantear un proyecto alternativo de vida que pueda sustituir a las estructuras jerárquicas de dominación. Él no propone unas estructuras, el desarrollo de unas estructuras asamblearias, comunales, democráticas, milicianas, etcétera. Pero por lo menos sí que desde ese punto de vista moral incluso dice que lo que va en contra del bien y la virtud, pues hay que resistirlo, ¿no? No hay que hacerlo. Entonces ya eso por lo menos es algo. Y también me gustó mucho, como has dicho antes, en contra del estoicismo este de gimnasio, el estoicismo gimnástico, que está de moda, ¿no? Que incluso youtubers, ¿no? Que lo cogen, porque claro, ahora pues un poco como reacción también a todo este hedonismo que también normalmente se asocia a la izquierda, ¿no? A la izquierda de la, ¿cómo era esto que llamabas? A la izquierda del partido del pan o algo así decías, Félix, ¿cómo era? Partido del estómago. El partido del estómago, ¿no? Porque lo decían ellos, ¿eh? Claro, sí. La socialdemocracia francesa decían, nosotros somos el partido del estómago, y se quedaban tan altos los tíos.
Joder. Claro. Entonces, un poco cómo reacciona a todo eso. Ahora hay una derecha o una reacción social, popular, también en parte comprensible a todo eso, y están cogiendo el estoicismo, pero utilizan de una forma también muy, muy degradada y muy manipulada y muy, muy descafeinada. Entonces, Musonio dice que no esa gimnasia, y Epicteto igual, sino que el trabajo manual es muy importante, que realmente es el que construye. Igual que decía Franklin, por ejemplo, ¿no? Y la parte positiva de la cultura occidental. El trabajo manual, el trabajo diario. Incluso Musonio, que incluso ahí conecté, porque yo trabajo en la horticultura, ¿no? Llevo ya unos cuantos años. Y dice que la vida rural, el trabajo agrícola, sobre todo pastoril, pero también el agrícola en general, el rural, es el mejor, es el bueno. Y que el filósofo realmente, el buen filósofo, lo que tiene que hacer, o sea, el que debe hacer es ese trabajo que te construye en esa fortaleza, en ese contacto también con la naturaleza y con los elementos y con la propia vida, con la vida de verdad, porque dicen que estar encerrado no es vida, ¿no? Eso de estar encerrado en una cárcel, ¿no? Que dicen que en la casa, pues eso realmente no es vida, eso nos debilita, nos marchita realmente. Entonces, ese elogio de la vida rural, pero que el filósofo también, obviamente, o cualquier persona que quiera tener una vida sana, tiene que tener un equilibrio, no puede matarse tampoco a trabajar, que es lo que Claro, presentan claro, también por de supuesto. una manera, por ejemplo, el estoicismo que se ha utilizado en Silicon Valley, que ha estado de moda en los últimos años, es un estoicismo de matarse a trabajar, que es un poco la cultura protestante que tú también que has denunciado muchas veces, que es eso de trabajar a saco y no es eso, no es eso. Franklin incluso tenía un poco eso, como él venía de esa cultura protestante, eh, ¿no? Claro. Entonces, como dice Mussolini, tiene más razón. Hay que trabajar muy duro y si puede ser en el campo incluso mejor, trabajo manual, así no tenemos que explotar a nadie. Y si todo el mundo hace trabajo manual, que nos curte, a la vez trabajamos el cuerpo y a la vez el alma en esa disciplina y en esa fortaleza. Y luego también el trabajo intelectual y artístico y convivencial y etcétera, y así tendremos Claro, una claro. vida plena, integral. Muy bien. Fíjate tú, yo como soriano lo que me duele cuando los escipiones, que fueron los que destruyeron Numancia, abrieron un templo a la virtud cuando volvieron triunfantes. ¿Verdad? Claro, ¿qué idea tendrían ellos de la virtud? Que eran unos conquistadores y unos imperialistas tremendos, ¿no? Pero tiene su lógica, porque la virtud de la fortaleza puede convertirse también en una incitación al mal, porque la fortaleza al servicio de qué? Al servicio del imperio naciente de Roma, pues fue terrible eso, ¿no? Cuando además eran los enemigos de los escipiones, los celtíberos, los que habían cultivado la virtud de la fortaleza, pero de otra manera, comprendida de otra manera, como una fortaleza cívica para defender una sociedad que era infinitamente mejor que la romana. Entonces, este choque de civilizaciones que hay, pierden los buenos, pierde la buena civilización. Y eso nos debe curar mucho de utopías infantiles sobre siempre ganan los buenos, siempre pierden los malos. No, 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 no. Ganan los que ganan y pierden los que pierden, ¿no? Y ellos hicieron su templo a la virtud. Bueno, pero ellos será la virtud terrible, sanguinaria, brutal, ¿no? Cómo los trataron, porque sobre Numancia lo que se da es una versión equivocada. Los numantinos no se defendieron desesperadamente, sino que les cercaron y le dijeron que se tenían que rendir o ya está, y ellos pues bueno, pues no es que no le dieron oportunidad de defenderse porque no eran atacados, simplemente se les esperó, ¿no? Me parece que el cerco duró 9 meses hasta que ya estaban muertos de hambre, llenos de enfermedades, y entonces se tuvieron, eligieron matarse, ¿no? Inmolarse, eso, suicidarse antes de entregarse a los romanos, y los romanos solo consiguieron unas docenas de personas, aquellas que por lo que fuera decidieron no matarse, ¿no? Y que llevaron. Pero bueno, esto nos da la idea también que la noción de virtud puede ser utilizada con fines perversos, ¿no? Y este es un caso. Bien, dando un paso más, ¿por qué está hoy de moda el estoicismo? Sí, creo que hemos comentado un poco, ¿no? de tanto en ambientes elitistas y de élites incluso tecnológicas en Silicon Valley, ¿no? De Google y todo esto, pues para poder llevar el trabajo, ¿no? El mucho trabajo, la vida moderna, el estrés, ¿no? Las exigencias que tienen, pues gente que quiere triunfar, pues esa fortaleza, esa disciplina, esa organización de la vida y de uno mismo, del interior de uno mismo, pues puede servir para conseguir metas
sean buenas o malas, ¿no? Para conseguir metas, simplemente también te construye en ese sentido. Entonces eso viene bien. Y luego incluso, como tú decías, también gente de gimnasios y de deportes. Está también de moda gente ahora que se ha puesto de moda los psicólogos deportivos, los entrenadores que trabajan en el aspecto mental, pues utilizan bastante textos estoicos y este tipo de filosofía, porque claro, a estas élites deportivas, élites gimnásticas, pues les sirve para superarse, ¿no? Para superarse, dar más, y en este sentido negativo, para hacerse famosos y ganar dinero. Ahí viene bien pues leer a Musoni y a los filósofos positivos, ¿no? Que nos enseñan cuáles son los males y los bienes. Ahí hace falta un trabajo también reflexivo que vaya acompañado del trabajo moral para saber cuáles son los bienes y los males. Pues la fama, el poder, el dinero, la vida muelle, ¿no? Todas estas son males y no hay que buscarlos, ¿no? Como nos enseñan. Y entonces, por eso también se ha puesto de moda y también, un poco que se ha aludido antes, pues la situación geopolítica de hoy en día, después de que Occidente en los últimos siglos ha triunfado, se había impuesto al resto del mundo, había dominado el planeta y controlaba los recursos, había sido capaz de crear una sociedad de la abundancia, ¿no? De la abundancia excesiva a base de la destrucción de la naturaleza y de todo. Pero bueno, daba igual, todo era por la abundancia, por más, tener más, acumular, despilfarrar, de todo, ¿no? Todo. Entonces se había creado una sociedad casi de jauja, y entonces cuando todo eso se ha ido cayendo porque el resto de potencias del planeta han ido copiando ese conocimiento, esa parte de la cultura occidental, sistemas políticos, sistemas jurídicos, ¿no? Las constituciones, la ciencia, todos esos conocimientos pues se han igualado por la degradación de Occidente y por también el ascenso, en este sentido negativo, del resto de potencias. Entonces ahora, los que vivimos en los países occidentales, pues se nos está viniendo abajo el mundo de jauja y hedonista. Y ahora nos vemos, me incluyo también, sorprendidos y decimos, necesitamos el estoicismo porque nos enseña a aguantar toda esta miseria que está viniendo y todas estas calamidades que nos van a venir y van a seguir, y crisis y guerras, etcétera. Pues sí, en ese sentido viene bien, pero como decimos, hay que ir más allá y ver las carencias del estoicismo, que solo sirven para algunas cosas, y luego para otras, como el sentido convivencial y tal, complementar, ¿no? Complementar con otras filosofías y con la propia RI, que creo que estamos trabajando en esa dirección de proponer, de superar también el estoicismo. Claro. Desde luego ahora mismo hay que hilar muy fino y tener cuidado con este estoicismo que están metiendo en estoicismo para que trabajes 14 horas, para que te destruyas por el trabajo. El trabajo destruye. El trabajo, más allá de un límite, de un punto, es negativo y destructivo, porque quita al individuo tiempo para la convivencia, para la relación, la reflexión sobre uno mismo, la comprensión del mundo, te convierte en un bruto. El trabajo es una de las formas de embrutecimiento mayores que hay, pero hasta ahora lo que había era el embrutecimiento a través del placer, de la fiesta, de la diversión. Esto ya se está acabando porque en Occidente ya queda poco que rascar, ¿no? Occidente se ha convertido en una potencia secundaria y esto pues está ahí, ¿no? Y por los efectos que hemos visto, por ejemplo, el fenómeno de las drogas, que ha sido una verdadera carnicería. A día de hoy quizá más de 800.000 personas han muerto en los últimos 40 años por culpa directamente de las drogas. Indirectamente pueden ser 2 millones, indirectamente. Personas que han muerto por enfermedades propiciadas por las drogas. Entonces, esta carnicería ha surgido del hedonismo. El hedonismo es una monstruosidad que ha impuesto la izquierda es hedonista. La izquierda, a través del hedonismo y del placerismo, nos ha convertido en alcohólicos, en drogadictos, en insociables, en malvados, en ansiosos de dinero. Nos ha convertido en verdaderas criaturas delendables. Y ahora ha llegado el momento de recuperar eso. Pero cuidado, que se puede utilizar también el estoicismo para fortalecer el militarismo, para reforzar muchas tendencias perversas, para crear seres brutales, por ejemplo, cuerpos policiales inhumanos. Todo esto puede surgir, ¿no? del estoicismo, pero al mismo tiempo hay que aceptar del estoicismo la noción principal, que es la fortaleza, la centralidad de la voluntad. El ser humano no solamente es un ser inteligente, sino un ser con voluntad, que toma decisiones, escoge y luego tiene la fuerza interior suficiente para realizar aquello que ha escogido. Y eso es un elemento decisivo de la condición humana. Pero lo que ha escogido él, no lo que nos han impuesto desde fuera. Porque, como antes decía José Francisco, el estoicismo prima lo interior sobre lo exterior.
Lo exterior no lo desprecia, pero sobre todo tiene que ser la propia reflexión interior, la fortaleza interior, la toma de decisiones interior, aquello que nos hace seres humanos yo, pero no un yo insocial que compite con los demás para dominarlos y controlarlos, sino un yo servicial que su fortaleza y sus cualidades la pone al servicio de la comunidad y al servicio del otro. Entonces aquí está la diferencia, porque claro, con todo esto se han hecho líos tremendos. Como no se habla prácticamente nada de filosofía moral en la sociedad actual, pues estos debates no se pueden tratar. Por ejemplo, recuerdo ahora el libro de Eleno Saña, Breve Tratado de Ética. Eleno Saña, aunque en algunas cosas yo no estoy de acuerdo con el libro, pero hay cosas que sí estoy muy de acuerdo cuando él dice que tenemos que aceptar como parte de la condición humana el sufrimiento, el dolor, que esa cuestión no se puede eludir, que no se puede huir de ella, sino que está ahí y tenemos que fortalecernos en el sufrimiento y en el dolor, ¿no? Entonces, Eleno, que es, bueno, está vivo, Eleno, aunque ya tiene sus años, pero hace poco me intercambié yo unos mensajes con él, hace un mes, ¿no? Y está perfectamente lúcido, pues en su breve tratado de ética, esto sí lo entiende muy bien. No se puede mutilar al ser humano quitándole la reflexión sobre el dolor, la vivencia del dolor, la vivencia del sufrimiento de todo tipo y también la idea sobre la muerte, ¿no? Por ejemplo, Juvenal decía aquello de hay que vivir pensando en la muerte, tal vez vivir siempre pensando en la muerte, no, pero sí de vez en cuando reflexionar sobre nuestra finitud, no solamente porque somos seres mortales, sino porque incluso cuando estamos vivos somos tan finitos, tan limitados, que es necesario que tener en cuenta estas cosas para estar verdaderamente siempre militantes en la automejora personal. Y esto es una de las grandes cosas que nos enseña la filosofía estoica. Yo recuerdo cuando corría 10.000 metros, que claro, pues si 10.000 metros pues era verano, pues tienes que correrlos con 38 grados, ¿no? Y siempre había algún amigo que me decía, claro, los corres porque disfrutas. Y yo me indignaba, no, pero yo disfrutar, nadie disfruta. O sea, pero ¿cómo se va a disfrutar corriendo 10.000 metros con 38 grados? Eso es imposible. Lo hago, y además no lo hago ni siquiera por razones físicas, lo hago por el fortalecer mi voluntad, por saber que si me marco una meta voy a tener la fuerza suficiente para hacerlo. Es secundario el aspecto físico, porque ahora solo somos criaturas fisiológicas, todo lo que hacemos es por nuestro cuerpo. ¿Y nuestro espíritu qué? ¿No somos seres con espíritu? ¿No necesitamos fortalecer la voluntad? Porque fortalecer la voluntad es ser dueños de nosotros mismos. Es decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer porque tengo fuerza de voluntad necesaria. No soy un pelele que me imponen desde fuera cosas. Y la fuerza de voluntad es muy dañina para el sistema, porque si el sistema te quiere avasallar, tú tienes fuerza de voluntad para resistirte. La fuerza de voluntad es el fundamento de la libertad personal. Y yo por eso hacía lo de correr 10.000 metros en los días de verano, pues sí, joder, en invierno, bueno, pues bien, en invierno es estupendo, pero en verano no. En verano no es estupendo. Entonces, creer que las cosas se hacen simplemente por placer es aberrante y es monstruoso y convierte al individuo en una piltrafa. Las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas, porque uno se propone hacerlas, porque hay metas trascendentes. Y si eso, claro, yo a veces me acordaba de estas reflexiones justo cuando dejaba de correr. Pues claro, estaba hecho polvo, me corría el sudor hasta la planta de los pies y tenía que hacerlo porque me lo había propuesto. Simplemente son retos personales de fortalecimiento de la mente, de la psique. Y consideraba con mucha, de manera muy secundaria el efecto físico, que también cuenta. Como no, somos una unidad de cuerpo y alma y el cuerpo no se puede despreciar, pero no se puede considerarnos seres zoológicos, que es hoy lo que vemos. Todo es por el cuerpo, la alimentación por el cuerpo, y el alma, ¿qué? ¿No tenemos alma? ¿No tenemos espíritu? ¿Qué somos entonces? Es que ni siquiera los animales carecen totalmente de espíritu, pero a nosotros se nos ha mutilado espiritualmente, ya no somos nada. Todos estos libros de dietas, todas las medicinas alternativas, todos con la misma tabarra, la misma tabarra, somos lo que comemos, mentira, somos lo que podemos y debemos ser en una lucha contra nuestro mal interior y en la lucha contra el mal exterior del Estado, de las instituciones del capitalismo en este combate. Eso es lo que somos. Y luego lo que comemos pues puede ser, no sé, el componente número 20 de nuestro yo individual, o 25, vete a saber. Bueno, sí, bien, pues estos filósofos estoicos enseñaban que realmente el trabajo físico y el esfuerzo físico es, por un lado, se trabaja lo físico, pero también lo espiritual.
Y luego tienes prácticas de esfuerzo, de trabajo espiritual que son exclusivamente espirituales. Ellos marcaban incluso mucho eso, que lo espiritual realmente ocupa más. La gente deportistas hoy en día, como decimos, de élite, se están dando cuenta de esto y cada vez están prestando más atención a la parte espiritual, por así decirlo, que se le puede llamar espiritual o mental, psicológica o como queramos llamar, que son al final adjetivos. Pero el trabajo de esta parte es fundamental, incluso específicamente solo para el trabajo físico, porque va de la mano, tiene que ir de la mano. Y luego la parte incluso del trabajo espiritual o intelectual o puro, digamos, no requiere prácticamente físico, aunque también no se puede descuidar, porque si no se generan patologías. Y en este sentido estaba diciendo la idea del esfuerzo, como decía, la fuerza de voluntad, eso realmente es lo que construye y lo que nos hace. Eso es lo que genera la misma vida, ¿no? La misma vida, el motor de la vida es ese esfuerzo, es ese trabajo que las propias, cada célula, cada microorganismo, toda la vida es lo que hace, ¿no? Ese esfuerzo, esa lucha constante. Y eso es lo que mueve, ¿no? Es el motor del mundo, del universo. Y si nos dejamos llevar, si no queremos entender esto, si lo despreciamos o si lo vemos como un mal, como algo negativo, como que ese sufrimiento de ese esfuerzo que nos provoca, porque a veces incluso esa dialéctica, el esfuerzo también genera una satisfacción y una gratificación. O sea, que no todo es sufrir, incluso a veces te pegas una carrera y te pone, ¿no? Te deja eufórico, ¿no? Ese propio esfuerzo. Entonces, no todo es sufrimiento tampoco del esfuerzo y del sacrificio, o sea, que incluso eso es dialéctico. Pero el esfuerzo en sí, yendo al general, pues es lo que nos construye, es lo que nos hace. El no hacer nada, sentarnos en el sofá o estar en la cama encamados, pues bueno, eso es una muerte en vida, eso es no vivir. Para eso mejor casi, no voy a decir que suicidio, pero bueno, o sea, eso es no vivir. Entonces, en realidad, tenemos que simplemente aceptar que lo que construye y que lo que mueve el universo es el esfuerzo, aceptarlo. Y como enseñaban los cínicos y los filósofos estoicos y el propio Sócrates, el concepto de indiferencia. Porque hay cosas que son buenas, que son malas y otras que son indiferentes. Entonces, por ejemplo, ellos predicaban o enseñaban, aconsejaban ante las cosas, por ejemplo, placer y dolor, pues tener indiferencia ante ambas, porque ni son buenas realmente ni son malas. Aunque yo, en todo caso, el placer le daban tenían demasiada tirria. Pero, por ejemplo, la felicidad y tristeza, pues ser indiferentes. Nosotros trabajamos por nuestras metas en nuestro día a día, por las cosas que queremos, por nuestras metas trascendentes o por lo que queremos ser, lo que queremos conseguir, y no nos preocupamos de esos detalles porque van y vienen. Unos días seremos más felices, otros días más tristes. Unos días estaremos mejor, otros días peor. Eso va y viene, pero realmente no depende de nosotros, depende de muchas cosas externas, de mucho, ¿no? De muchos factores que no controlamos. La idea de la vida y la muerte, pues igual, tenemos indiferentes. La vida y la muerte, bueno, pues sí, vamos a morir, puede ser un accidente, puede ser de viejos, pero no nos tenemos que ser en esencia indiferentes, porque eso no nos realmente preocupa y no depende de nosotros. Nos preocupamos de lo que depende de nosotros, que es el esfuerzo, el construirnos, el ser mejores, el conocer mejor el mundo, el ayudar al prójimo, el crear un mundo mejor, etc. Claro, claro. Incluso la famosa frase de la filosofía cínica, ¿no? Acostumbrarse de todas maneras al sufrimiento. Hay gente que la lee esto educada en la sociedad hedonista actual y se quedan atónitos porque dicen, ¿cómo es posible? Estos señores están locos. Pues no, porque ellos creían que ese es el fundamento de la libertad. Porque la libertad no es algo que te dan, sino algo que conquistas. Y la conquista de la libertad exige una lucha. Y entonces, acostumbrarse al sufrimiento crea fortaleza interior, fortaleza psíquica y también fortaleza física. Entonces, es el amor por la libertad la que hace esto. Y precisamente es el odio a la libertad lo que hace que los apóstoles y los profetas del hedonismo estén todo el día difundiendo sus teorías, ¿no? Porque ellos son los agentes, los heraldos del capitalismo, los que crean la sociedad que te hace sumiso. El placer te hace sumiso ante el capitalismo, te hace sumiso ante las instituciones del Estado. Entonces, ese sujeto sumiso es un sujeto no libre. Entonces, como los cínicos tenían en mucha valía la noción de libertad y la explicaban de una manera muy distinta, no como la libertad que te dan, que es ahora, pues el Estado te otorga unos derechos, que la libertad es como una limosna que te dan, ya sabes, ¿no? Te pones a la cola y te dan un poquito de libertad o te la quitan según les caiga a ellos, ¿no? No, los cínicos entendían
que la libertad se conquista a través del esfuerzo y a través de la calidad del individuo. El individuo que tiene más calidad personal es más libre y puede ser más libre que el individuo que no la tiene. Entonces esto nos lleva directamente a una reflexión sobre el sufrimiento. Y por eso ellos, claro, hay que tener en cuenta que, como he dicho varias veces, los cínicos escribieron también su programa político, que es la famosa República de los Cínicos. Lo que pasa es que no ha llegado. Ya he dicho varias veces también que la palabra república está mal traducido, porque sería más bien el programa político de los cínicos, que es lo que significa república. Igual que la República de Platón es solo el programa político y económico de Platón. Es que está mal traducido, no se traduce literalmente y no se entiende cuando en castellano, ¿no? Entonces, un libro que se llama El programa político y económico de los filósofos cínicos, sabemos que existen porque lo citan, pero no ha llegado ningún ejemplar hasta nosotros. Sería maravilloso que una vez se encontrara alguno por ahí en algún monasterio de estos que hay pues perdidos por Grecia, por Anatolia, por tal, ¿no? Sería para dar saltos de alegría, ¿no? Pero por desgracia pues lo hemos perdido, ¿no? Entonces hay que entender toda la relación que hay entre las cosas, ¿no? Para estar seguros de que pues estamos en el buen camino y en el camino de la autoconstrucción personal como vía hacia la libertad individual. La libertad individual no es hacer lo que uno quiere, porque incluso puedes querer hacer una cosa y luego no tienes fuerza de voluntad para hacerlo, o eres un cobarde y no lo haces, o eres una persona que carece de ingenio y de inteligencia y no lo haces. Entonces, cuando las cualidades, los atributos que la naturaleza nos ha dado los cultivamos, es cuando vamos creciendo en grados de libertad, en posibilidades de libertad y en libertad conquistada. Y esa es la verdadera esencia de la libertad y no las cositas que nos dice la Constitución española vigente o que nos dicen los politólogos actuales, pues que es que no somos nada y que hay un Estado que nos entrega trocitos de libertad y estas cosas, ¿no? Como si fuera, pues lo que decía antes, una limosna, ¿no? Bueno, entonces, pues ya la última pregunta. ¿Qué puede aportar el estoicismo a la mejora del programa de la RI, de la Revolución Integral, sobre la revolución individual? ¿Qué aporta el estoicismo? Sí, pues también aquí, bueno, empiezo la respuesta con mi experiencia personal. Como dije, pues ya llevo muchos años que te conocí a ti y trabajando alrededor de la Revolución Integral con más amigos y, incluso intenté incluso en algún punto formar una comunidad, ¿no? A partir de, bueno, tengo un libro que al final hice, el primer libro que escribí, que tú también participaste, me colaboraste, pues era también para formar una comunidad con esa idea. Pero no solo esta experiencia de la comunidad, sino en general, pues me ha enseñado que sin un sujeto de mínima valía, con unas virtudes, unas capacidades mínimas, convivenciales, morales, incluso intelectuales también podemos decir reflexivas, pero sobre todo morales, pues no es viable ni siquiera formar proyectos colectivos. No es viable, no, ni siquiera incluso, vamos a decir, forjar amistades, ni siquiera formar familias ni otros proyectos colectivos, porque si nosotros mismos no tenemos esas capacidades autoconstruidas, capacidades que generamos, que nos esforzamos, que muchas veces nos dan de la educación de los padres, pero otras veces no. Tenemos que ya, cuando pasamos la adolescencia, nosotros preocuparnos y responsabilizarnos de nosotros y desarrollar esas capacidades. Que si maduramos, si somos responsables, si nos esforzamos, las desarrollaremos. Y si no, pues no. Pero me he dado cuenta muy claramente de que esto es principal y es el prerequisito de lo demás. Esto es lo básico. Y si no hay esto, si no hay esta autoconstrucción personal, nada se va a conseguir. Nada se va a conseguir ni en la revolución ni en nada. Y prácticamente los proyectos colectivos que emprendamos o van a ser pobres, no van a llegar muy lejos, o van a fracasar antes o después, porque obviamente si la calidad de las personas que están ahí no es suficiente, pues es que depende de eso. O sea, la calidad y los éxitos, los logros de los proyectos colectivos depende de la calidad personal de las personas que lo componen. No hay ninguna varita mágica que eso. Quien dice eso son, bueno, los partidos políticos, las instituciones y tal, que dicen, no, tú delega, que esto maravillosamente va a funcionar, ¿no? Las estructuras estatales, instituciones, todo funciona maravillosamente porque esto es una magia que funciona o tal, y ya vemos qué pasa, ¿no? Que las sociedades se colapsan
cuando es todo, casi todo institucional. Y cuando el sujeto no existe, cuando no hay la calidad individual que es el que realmente hace las cosas. Y como tú decías, por eso le interesa tanto a las élites degradar a las personas y no tener personas de calidad, porque entonces delegan todo y ellos no saben hacer nada, pero dependen de que les hagan las cosas, de que gestionen la política, gestionen la economía, gestionen la justicia, gestionen la limpieza de las calles, que gestionen toda su vida, ¿no? Entonces, el sujeto no hace nada, no se desarrolla, no se esfuerza para nada y es totalmente dependiente. Entonces, para acabar, pues sí, decir eso, que la autoconstrucción individual, el esfuerzo por la virtud es muy importante, es lo fundamental, luego ya viene lo demás, sin eso poco se va a conseguir y que en este caso los estoicos, los autores que hablábamos, que vamos a sacar un editorial Bagoda, a mí personalmente me ha ayudado mucho y espero que a gente también, a otra gente también les pueda ayudar. Claro. Para mí lo importante es que haya empezado ya a rodar la bola de la centralidad de la persona, de la centralidad del individuo, algo totalmente olvidado en la cultura occidental por culpa de los politicistas y los economicistas, algo brutal, ¿no? Cuando en definitiva una de las pocas cosas decentes que dijo Aristóteles es aquello que la calidad de la obra depende de la calidad del operario. Es decir, eso, mira, Aristóteles ahí estuvo totalmente acertado, ¿no? Un montón de cosas solo dijo barbaridades y necedades, pero la calidad de la obra depende de la calidad del operario. Y cuando se estudia acontecimientos históricos, se ve el gran fracaso de las instituciones. Las instituciones son estructuras cerradas y en cuanto que se encuentran en situaciones especiales, se vienen abajo. Y entonces, incluso a veces las instituciones se salvan porque hay individuos que las salvan. En los momentos de crisis de la humanidad, lo que cuenta verdaderamente es la calidad de la persona. Y entonces, si nosotros estamos poniendo el acento en eso como comunidad CRI, Comunidad por la Revolución Integral, entonces estamos yendo por el buen camino, estamos recuperando lo esencial de la cultura occidental. Lo que diferencia la cultura occidental de otras es precisamente la noción de persona, que otras no la tienen. Porque para otras culturas, vamos, para el resto de las que yo conozco del mundo, la persona solo es una parte del engranaje social, eso es un tornillito, no tiene una noción de persona como autónoma, autosuficiente por sí misma, ajena a las estructuras, pero eso no significa que queramos ser asociales, sino que entendemos que para construir una casa pues hay que tener ladrillos de calidad, simplemente es eso. Si los ladrillos se desmoronan, pues no habrá manera de construir la casa. Es decir, son cuestiones de sentido común que hay que recordarla ahora porque ahora vivimos una crisis de la sociedad descomunal. Se acerca la guerra, la natalidad tiende a ser cero, el capitalismo está en su peor momento de decadencia, los sistemas agrarios cada vez son más ineficientes. El otro día me contaban una cosa tremenda, no la voy a repetir, claro, pero una gente que hace agricultura, de la ineficacia, ¿no? de última de esto y de, bueno, me señalaban un problema que ya yo conocía, pero ellos lo señalaron, ¿no? Y dijeron, este problema es tremendo, tremendo, y lo crea la agricultura actual, química a base de nitratos y tal, y es inevitable, ¿no? Y entonces, pues todo esto sumado y rejuntado, pues pone en peligro la existencia misma de la humanidad. Ahora ya no es el problema tanto la libertad como la existencia misma. Porque claro, si no somos, es decir, si la humanidad perece, entonces ¿cómo podemos hablar de libertad? Y esto no es alarmista, esto es que es puro realismo, ¿no? Y hay por ahí estudios pavorosos que ya analizan cuándo va a desaparecer la humanidad en la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Entonces, en esta gran lucha no podemos basarnos solo en el politicismo institucionalista, en el economicismo, bla, 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 en que hay que ir a las instituciones esto y lo otro. No, lo central es el sujeto y creo que nosotros vamos en la buena dirección y al mismo tiempo desde el sujeto creamos instituciones, claro que las iremos creando, ¿no? Venimos de tan bajo y hemos caído tan bajo todos, nosotros también, la gente que estamos en el compromiso de la RI, que para salir del pozo necesitamos como mucho esfuerzo y hasta ahora solo hemos conseguido sacar la mitad del cuerpo arriba. Todavía no estamos fuera del pozo y no podemos ir, entiendo yo, mucho más deprisa, pero bueno, por lo menos lo estamos intentando, estamos sentando unos principios y que yo supongo que en los próximos decenios serán bastante productivos. Bueno, y ya para terminar, pues nos gustaría hacer estas reflexiones sobre filosofía. A José Francisco, a ver si la podemos hacer una vez al mes, ¿te parece? Pero siempre en filosofía, la filosofía de la persona, en todos sus aspectos, ¿no? Actual, lo que sea. Y también quiero decir que quienes estéis interesados en este tipo de filosofía, pues poneros en contacto con José Francisco y él pues os podrá orientar, os podrá enseñar
y hoy seguro que os podrá ayudar mucho en la noción de autoconstrucción del individuo y también construcción del individuo, porque no todo lo podemos hacer solo, no todo puede ser autoconstrucción. Necesitamos ayuda, necesitamos cooperación y ayudarnos los unos a los otros en la propia construcción individual. Pero de eso se trata y al mismo tiempo nos estamos forjando como individuos de la cultura occidental, de la cultura europea occidental, y eso para mí es un gran motivo de orgullo cuando veo que todas las fuerzas del mal, de la tiranía, del fascismo, del capitalismo, tienen como una de sus tareas principales patear la cultura occidental, el racismo antiblanco, todas esas cuestiones, pues nosotros estamos muy orgullosos de levantar la bandera de la filosofía y de la cultura occidental. Así es, así es. Y intentaré, por supuesto, ayudar Claro. y aconsejar en lo posible a todas las personas José Francisco, con mucho gusto, está a vuestro servicio. Yo también, pero bueno, delego un poco a José Francisco, ¿eh? Encantado. Bueno, pues muy bien, pues lo dejamos aquí. Venga, Muy bien. hasta luego.